De regreso con la información en CIPSE Noticias más temprano, ya se encuentra aquí con nosotros el médico psiquiatra Lauro Suárez. Esta mañana estaremos hablando de las consecuencias del COVID en la salud mental. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros porque hay que hablar sobre las consecuencias del COVID. No solamente es el periodo de la enfermedad, sino lo que queda después. Sí, claro. Bueno, hemos tenido toda esta etapa de la pandemia, ¿no? Es una etapa difícil, dolorosa para mucha gente que ha perdido seres queridos, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? Y hemos aprendido los médicos, no solamente mi especialidad de psiquiatría, sino creo que todas las especialidades hemos aprendido mucho acerca de esta pandemia, sí, y de las consecuencias que ahora se están presentando en diferentes especialidades. A nivel de la psiquiatría, pues ya teníamos ya sabíamos que se iban a presentar una serie de consecuencias como la depresión y la ansiedad, que es lo que más comúnmente se presenta. Sin embargo, es difícil saber el impacto real de la depresión, de la ansiedad en una población, porque ahora revisando algunos documentos para traerles la información, vemos que hay diferentes estudios en diferentes poblaciones, en diferentes países. También vemos que hay gente que toma en cuenta síntomas ansiosos y otros que toman en cuenta la enfermedad ansiosa o el trastorno de ansiedad. Entonces eso ya nos va dando una variable muy importante, una varianza muy importante. También los síntomas depresivos, el impacto que ha tenido en los niños no es el mismo impacto que ha tenido en los jóvenes, en el adulto, adulto mayor. También si la persona fue contagiada o no por el COVID o si solamente estuvimos aislados, sí, ¿no? Entonces también ahí hubo unas grandes consecuencias para la gente mayor que estuvo aislada y que quizás no pudo socializar como lo hacía antes, y ahí se presentaron problemas, se incrementaron problemas de tipo cognitivo para gente que ya tenía previamente una enfermedad como la Alzheimer, que es lo que más conocemos, pero también otras enfermedades, ¿no? que neurológicamente afectan al individuo y a la familia. Entonces, el aislamiento nos dejó muchas consecuencias. También hablábamos, y todo esto lo hemos tocado en estos espacios, ¿no? A lo largo de todo el año pasado estuvimos hablando también de las consecuencias emocionales del trabajo a distancia, claro, en donde la gente no socializaba igual. O sea, si tenías tu trabajo, había horario de entrada y a veces no había horario de salida, las frustraciones, ¿no? El agotamiento mental, ¿sí? La gente que hacía ejercicio y dejó de hacer ejercicio, ahora estamos viendo las consecuencias de la obesidad en algunos pacientes y que se les hace muy difícil salir adelante. Se traduce también en problemas emocionales, depresivos, ansiosos. Síntomas muy claros también cuando observamos que el número de intentos suicidas y de ideas suicidas, de ideación suicida, ha aumentado no solamente en la población adulta, sino también en los menores de edad. En algunos niños ya estamos viendo estas grandes consecuencias. También hablamos en su momento, hemos hablado de la consecuencia de estar encerrados mucho tiempo y no querer salir porque sabíamos que eso era protector, sí, y de repente nos decían, bueno, ya pueden salir adelante, ¿no? Y la gente empezó a tener mucho miedo, empezó a tener mucha ansiedad. Incluso hemos detectado casos de lo que llamamos fobia social o trastorno de ansiedad social. Ya no es fácil convivir para algunas personas. Otros sí se readaptaron de este síndrome de la cabaña que dijimos, sí, ¿te acuerdas? De estar encerrados y luego salir, la ansiedad que daba salir, la ansiedad que dio regresar a las escuelas. Y todo esto sí definitivamente ha incrementado los números de forma impresionante de consulta a nivel de psicología y de psiquiatría. Desde luego, todo esto tiene que ver no solo con salud mental, en general con varias especialidades, pero en esta área de salud mental sí hemos tenido un incremento impresionante, yo diría exponencial del trabajo. Doctor, y es que habían personas que ya se encontraban de por sí en una terapia o pasando un momento difícil de alguna depresión
Y con la pandemia y con el COVID, pues agudizó este problema porque pues a distancia tal vez continuaban con la terapia, pero no era lo mismo. A lo mejor él necesitaba un contacto físico, ¿no? Sí, son innumerables las consecuencias. La Claro. gente que ya tenía padecimientos emocionales o que ya tenía padecimientos psiquiátricos o que tomaba medicamentos y los dejó de tomar, porque quiero comentarte también que tuvimos escasez de medicamentos que utilizamos muy frecuentemente. Obviamente no puedo decir marcas, pero medicamentos para la ansiedad, medicamentos para controlar el trastorno bipolar. Estuvo fuera durante muchos meses y los pacientes vivían junto con nosotros la ansiedad de no encontrar sus medicamentos. Andar rastreando un medicamento no es cuento, andarlo rastreando por varios estados, incluso por todo el país, pedir que nos envíen medicamento para algunos pacientes que estaban muy graves, y todo esto con las consecuencias también a nivel familiar, que es otro problema de salud mental con el que nos enfrentamos: la violencia doméstica, la violencia infantil, la violencia de pareja, ¿no? Los problemas que se fueron presentando a nivel social como consecuencia de separaciones, divorcios, cómo sufrieron estos niños, jóvenes, cómo están sufriendo todavía actualmente, porque la pandemia no ha terminado, ¿no? Y el semi resguardo todavía continúa. O sea, no estamos haciendo las actividades, pero con muchas restricciones. Nos genera angustia aún hoy salir a la calle y ver a alguien sin cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Cada quien es diferente. Entonces, las consecuencias de salud mental, cada persona lo va a vivir de acuerdo a su edad, de acuerdo a su situación económica, a su historia. A su historia, sí, porque la gente que perdió un familiar, sí, claro, que tuvo duelos tan difíciles. Yo recuerdo mucho el haber atendido a una señora y a su familia que perdió a su hijo, de los primeros pacientes que fallecieron por COVID aquí en Yucatán. Empecé a escuchar cosas que no había oído nunca, ¿no? Todo esto era nuevo. El escuchar que la gente no se podía despedir de su familiar, el escuchar la incertidumbre y escuchar las noticias, saber que la gente se muere y que de repente ya está en terapia intensiva y de la noche a la mañana prácticamente pues no te despediste de tu familiar, y además no podía ir nadie a tu casa para darte un abrazo, para darte el consuelo, para llorar en el hombro de alguna amistad o de algún familiar. Todo era por teléfono. Entonces, incluso hasta te entregaban ya las cenizas, doctor, ni siquiera sí, ver no, el y al cuerpo. principio así era, claro. Entonces, siguen siendo duelos complicados. Sí hay manera de atenderlos, desde luego que sí, pero siguen siendo duelos muy difíciles, complicados, que fueron generando también otra serie de síntomas a nivel familiar. La ansiedad, la angustia de ver que tu ser querido sigue sufriendo el duelo del fallecimiento de tu hermano, por ejemplo, ¿no? Mucho duelo congelado, doctor. Desde luego, sí, mucho. Que lleva tiempo, doctor, ese tipo de duelo. Seguirá llevando tiempo porque es un sufrimiento muy, muy grande. La despedida es un elemento fundamental, crucial, por ejemplo, en el duelo, en la aceptación, y seguirá llevando tiempo. Hay familias que siguen dolidas, que siguen lastimadas por los efectos devastadores del COVID. No he mencionado también el trastorno de estrés postraumático que se presenta en las personas que han sufrido infecciones de COVID, leve o grave. Mientras más grave, las consecuencias han sido peores. El trastorno de estrés postraumático lo conocemos muy bien en pacientes que han estado en terapia, en una unidad de terapia intensiva. Sin embargo, ahora estas consecuencias son mucho mayores, en el sentido de que son pacientes que estuvieron sedados mucho en algunas ocasiones, pero en otras estaban escuchando lo que sucedía, lo que estaba pasando a su alrededor. Escuchabas que el amigo, el compañero
con el que estabas hablando la noche anterior ya falleció, ya murió, ¿no? Y no tenías el contacto humano porque era estar en ese lugar en donde todos están vestidos, pues ya sabes, ¿no? Como es la situación como astronautas, entonces había muy poco contacto humano. Se hicieron tan populares las llamadas por videoteléfono, ¿no? Para poder dar precisamente esas despedidas. Entonces todo eso deja secuelas. El escuchar que alguien se muere, luego al día siguiente se muere otra persona, saber que tu oxigenación está bajando porque te lo están diciendo. Todas estas historias, todos estos relatos impresionantemente ocasionan trastorno de estrés postraumático y consecuencias también para la familia, porque en algunas ocasiones no te imaginabas que iba a suceder eso. Después de todo, se han dado duelos en donde surge mucho la duda. No hemos hablado también del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? La duda que queda, ¿por qué no llevé la culpa? ¿Por qué no llevé a mi familiar a tiempo? Si lo hubiera llevado antes, se hubiera salvado. O porque lo llevé, a lo mejor aquí porque lo llevé y se murió, sí, ¿no? Entonces, una serie de circunstancias que, a menos que nos detengamos a escuchar a estas personas, creo que hacemos conciencia de todo eso, ni siquiera leyéndolo en los libros. Y yo creo que es algo que todavía no tenemos bien conceptualizado, no nos queda muy clara la consecuencia en el individuo y en la familia. Niños que actualmente, familias que aún no salen de sus casas por temor al contagio, ya queda un temor exagerado al contagio. Bueno, disculpen por la palabra exagerada, porque pero es que tiempos todo en de exceso pandemia es malo, doctor. Sí, pero en tiempos de pandemia es muy complejo, claro, ¿no? Sí, es muy complejo decir si es exagerado o no, porque la gente que perdió algún familiar, algún ser querido, queda más sentida emocionalmente con esto. El problema es que he visto niños jóvenes afectados que no tenían problemas para salir a la calle, pero que recientemente quedaron afectados porque papá o mamá los sobreprotegieron, no los dejaban salir y ahora salen a la calle con una gran inseguridad. Entonces, bueno, creo que, como decía, el TOC, el problema de lavarse las manos, los padecimientos que se han incrementado, como decía, como los intentos suicidas, ¿no? Que ahora veo intentos y suicidios, ¿no? Porque se incrementaron también en esta etapa la soledad, la tristeza, la incertidumbre. Son elementos que siguen estando hoy en nuestra población y que, bueno, estamos en la obligación de atenderlo. Así es, doctor. Pues un tema bastante complicado, hay que decirlo, hay que seguirnos cuidando y si presentamos pues algún tipo de ansiedad o algún tipo de desesperación es muy importante acudir a los especialistas porque para eso están y por eso le agradecemos, doctor, que siempre venga aquí a este espacio y pueda hablar con nosotros sobre este tema y sobre todo los que hemos tocado que me parecen fundamentales. Gracias, Yo vengo doctor. Con mucho gusto. Gracias, doctor. ustedes. Le esperamos el próximo viernes. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Con esta información nos vamos a ir a una pausa, regresamos.